Rafa, atravesamos un proceso de deshumanización, claramente, se está deshumanizando al ser humano. ¿Dónde identificás vos esos engranajes que está utilizando la élite para generarlo muy paulatinamente? Si bien ya mencionaste, yo creo, un puñado. Bueno, mira, claramente se está viendo hoy por hoy que la sociedad civil se transforma en policía a sí misma. Somos sensores. Los agentes Smith. Exactamente, Hmm, no lo podría haber dicho mejor. hmm, Es eso, es detectar que mi par, mi vecino, es el enemigo. Este tipo de psicosis no es nuevo, este tipo de psicosis ya en los diferentes momentos de la historia se ha visto claramente, eh, pero bueno, sí noto que en esta locura en la que estamos viviendo se ha profundizado muchísimo eso de que somos responsables de vigilar. Y fíjate vos que ya no necesitas un policía en cada esquina, ni muchísimo menos, hmm. porque está acá, porque la policía es mental, es de cada uno. Es un mecanismo, a mi forma de ver, muy cínico, muy triste. Es un, digamos, está tan avanzado, lo veo tan avanzado que da tristeza ver cómo gente que debería ser simbionte se transforma en, en policía y en sensor y en amo, ¿no? Y al Ujú. final hay una canción que dice que somos reyes haciendo de esclavos. Y realmente, cuando uno piensa las posibilidades tecnológicas incluso que tendríamos hoy por hoy, no, le cuesta asimilar cuál es el estado actual de las cosas. O por lo menos a mí me cuesta. Y hay quien te dice, bueno, pero antes la gente se moría en una guerra en las cruzadas. No, está bien, pero estamos hablando hoy de un adelanto tecnológico que debería permitir como mínimo que no existiese más hambre en el mundo. Y cuando Claro. alguien dice algo así, automáticamente uno, ¿qué le pasó a este? ¿Se comió a John Lennon? ¿Viste? No, no, estamos hablando de algo muy concreto. Estamos hablando de algo muy concreto, que es, no hay mayor pandemia que la inanición. No hay, de hace Ujú. años. Y no hay una voluntad de urgencias y de que todo el mundo pare sus vidas, sus economías, sus negocios para solucionar eso, que se soluciona Seguro, fácil. totalmente. Mm. Entonces hay una hipocresía muy grande, un deshumanismo gigante y sobre todo eso, esa palabra, la hipocresía. Rafa, ya no hacen falta dictaduras como las que vivimos tiempo atrás, ¿cierto? Ese tipo de dictaduras así con uniformados, con armas en las calles, ya no hacen falta. No, no hacen falta, lamentablemente, mira, hay un ejemplo histórico muy concreto, voy a tratar de ser lo más breve posible. En el momento en el que se planteaba el marxismo clásico, que la revolución científicamente debía darse en Alemania, porque era el país que había llegado a un nivel de industrialización que suponía que, según la teoría marxista, estaban dadas las condiciones para la revolución proletaria, porque no se podían saltear etapas. Primero tenía que ser un país industrial, después, ¿no? Se tenían que dar Claro, ciertos. sí, sí, sí. La revolución se dio en Rusia y era un país absolutamente industrial, perdón, agrario o muy agrario, lo mismo que en China. Y cuando empezaron a estudiar ese tema, se dieron cuenta de que el problema justamente residía en que en sociedades más avanzadas en términos industriales, el Estado estaba en la cabeza de las personas. Me explico. No existía algo así como el Estado. Vos podías ir y tomar el Palacio de Buckingham y nadie, o qué sé yo, o el Palacio de Gobierno de Alemania y te iban a ver como un loquito, porque el poder del Estado simbólico no residía en un edificio. No así lugares como Rusia, por ejemplo, que al ser mucho más agrario, la figura del zar era casi todo y la gente, en su gran mayoría, era una masa que trabajaba para el zar. Entonces uno tomando el Palacio de Invierno ruso, era muy probable que se haga del poder del Estado. Y pongo este ejemplo porque ayuda un poco a explicarnos que cuando a partir de la cultura, que siempre es violencia, se profundizan ciertos valores o desvalores, no necesitas una barricada, no necesitas un gendarme en tu puerta, lo tenés adentro. Es un nivel de dominación
bastante más avanzado, bastante más profundo y que requiere, por supuesto, mecanismos bastante más complejos también en términos de, como decía yo recién, de cultura, de implantación ideológica de muchísimas cosas, ¿no? Entonces hoy por hoy tenemos ciertos valores que no los discutimos porque hace años que se nos han machacado uno atrás de otro y nos parecen naturales, cuando son realmente muchos, son un disparate y no tienen que ver con la naturaleza del ser humano, que uno lo puede ver hasta en los nenes chicos, que viste que los ves en su estado más natural, que disfrutan, que se ríen, que están en un momento hasta de expresión constante de placer. Y bueno, y eso es un buen reflejo como para ver cuánto nos hemos alejado, ¿no?, de nuestro camino. Rafa, hablemos del miedo como virtud asignada o impuesta. ¿Qué opinas al respecto? Obviamente el miedo nos hace más gobernables, seguramente. Pero actualmente es el miedo aparentemente, o sea, se está tratando de hacerlo ver como una virtud incluso, que incluso se copia y se copia y se copia y se copia, y mientras más se copia, más virtuoso pareciera quien la copia. Sí, es sumamente interesante la palabra que usás, ¿no? La virtud, porque desde la antigua Grecia, la virtud era tomada como, bueno, como lo que es, como el rasgo por excelencia de los grandes hombres. Y tomar realmente el miedo como una virtud hoy por hoy, habla un poco de la lógica en la que estamos. Y fíjate que ni siquiera estamos hablando de un miedo a enfermarse, estamos hablando de miedo a emitir una opinión que diste de la Ujú. corrección política, que hoy por hoy eso es una soga que cada vez aprieta más el cuello de cualquiera, que uno tiene que tener muchísimo cuidado en los ámbitos en los que habla determinadas cosas, porque creo yo que hoy como nunca existe un catálogo de la corrección política, que creo que lo que hace es anular absolutamente el, el raciocinio, el poder dialogar, el poner en cuestión muchísimas cosas con derecho a ponerlas, y eso yo creo que es muy peligroso. El miedo a expresar una opinión que diste de la correcta, de la que se considera valiosa o de la que se considera progresista o ponerle la etiqueta que quieras. Y estoy viendo últimamente que eso está cada vez más marcado y me da mucha tristeza. Y hablo de ese miedo porque en el resto de las áreas por ahí que componen nuestra vida social, al no ser por ahí de mi expertise y de mi conocimiento, bueno, hay muchísimas cosas que no me atrevo demasiado a profundizar porque siento que no tengo los elementos, pero sin ninguna duda que el miedo nunca es buen consejero y que una persona con miedo no puede pensar nunca bien, no puede razonar, no puede eh, sentir incluso, ¿no? Esta palabra tan rara como la intuición, que pareciese ser una cosa prohibida y mágica, ¿no? Pareciese como que hablar de intuición Sí. es hablar, no sé, de destripar una paloma y cuando es algo, cuando es algo que está dentro nuestro, cuando todo el mundo sabe que tendría que haber hecho lo que pensaba, o esa corazonada que tuve, o no, nos ha pasado a todos. Seguro. Y, y sin embargo, eso está prohibido, no se puede hablar. Entonces, digamos, es un tabú absoluto. Así que sí, lo veo un poco como vos lo mencionás y en diferentes ámbitos de la vida es muy triste ver cómo se está fomentando el miedo. Rafa, ¿por qué no acumulamos acaso memoria social? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué problema tenemos como sociedad? Si bien las generaciones pasan y pasan y eso es algo lógico, pareciera que del pasado nunca se sabe, las cosas que pasaron vuelven a ocurrir, reaccionamos igual y es como el cuento cíclico que se repite y se repite y para siempre. Sí, yo creo sinceramente que mm, no sabemos cuál es nuestro pasado. Y eso es lo más desesperante. Teorías al Ujú. respecto hay para tirar para arriba, de reseteos sociales. Estoy seguro que con la curiosidad que tenés, que comparto, algo habrás leído de sociedades como Tartaria. Y bueno, yo sinceramente me súper interesa, pero no soy
un avesado en el tema, ni mucho menos, pero no tengo absolutamente ninguna duda de que nuestro pasado fue muchísimo más luminoso que el presente. Eh, no tengo ninguna duda por muchísimos motivos, eh, pero yendo a lo concreto de tu pregunta, el por qué no podemos acumular conocimiento, bueno, básicamente por algo que vos mencionabas hoy, que es el ente regulador de esos conocimientos, que se considera importante, que no. Yo encontré el término academia, es muy probable que no sea el mejor, pero sí a mí me gusta usar la figura de aldea. Yo cuando hablo de aldea hablo de la sociedad, de qué es importante Ajá. para la sociedad toda, que incluye quien la dirige y quienes vivimos en ella. Y evidentemente hay muchísimas cosas que no son interesantes. No pierdas de vista que somos la primera generación de la humanidad que no se plantean cuestiones ontológicas como algo importante, lo cual es un delirio absoluto. Lo cual es un delirio absoluto, no sucedió nunca, Ujú, jamás en la historia de la humanidad, o por lo menos la conocida, ujú. que no sea importante para la aldea, repito, preguntarte estas cosas. Vos me dirás, bueno, hay nichos filosóficos, por supuesto, de hecho lo estamos haciendo nosotros, pero me refiero como una necesidad social general. No existe, no hay. Y Mm. todo lo contrario. Incluso hoy lo establecido es esto que hablábamos más temprano, ¿no? Bueno, que somos producto de la evolución y que estamos acá de casualidad y agradecer que vivís el rato que te toca vivir, acumular lo que puedas y bueno, andá yendo que ya está. Yo lo veo un poco desde ese lugar de que evidentemente no nos permiten, no nos permiten. Hoy hablábamos que un canal que supere los 100.000 suscriptores es dado de baja por detalles, por estupideces, no sé, por excusas, Sí, es ¿no? puesto en observación ya de por sí, ¿no? Que eso no es Como para si fuese una menos. lista negra, Ujú, tal cual. exacto. Bueno, sabes que respecto de los reseteos, hay hechos muy puntuales. La biblioteca de Alejandría no se quemó tantas veces por casualidad o por simple capricho de quemar una biblioteca, ¿no? No, ni hablar, cuando uno escucha esas cosas, ¿no? Se quemó la biblioteca de Alejandría. Se quemaban, che, esos edificios de piedra. ¿Cómo se quemaban? ¿Qué mal los hacían? ¿Cómo se Ujú. quemaban? Es interesante también cuando uno viaja. Me acuerdo que hace un tiempo hice, así como esta charla que estamos teniendo, ¿no? Es una charla un poco de café, se podría decir, Sí. en el canal de mi querido amigo Eiru. Una charla que eran anécdotas que yo contaba de un viaje a Europa, ¿no? Y muchas veces los propios lugareños te decían, miren, la tradición dice que en este lugar pasó tal cosa, pero no es así, no pasó eso, pasó esto otro. Millones de ejemplos hay, por ejemplo, la Revolución Francesa, todos los mitos que hay respecto a la toma de la Bastilla, y digamos, hay toda una fábula creada que la historia la escriben los que ganan, Diego. Ujú. Entonces, si el acervo del conocimiento se traduce en libros de historia, y la historia está absolutamente manipulada, y como vos bien decís, hay muchísimos datos al respecto, que sería larguísimo ponernos a enumerar, entonces vivimos la historia que nos quieren hacer vivir y no la que realmente es. ¿Cuál fue? No lo sé. Ojalá en algún momento la sepamos. Yo estoy convencido de que en algún momento tuvimos civilizaciones mucho más luminosas que esta, no tengo duda. ¿Por qué existen las sociedades secretas? Es una buena pregunta, habría que preguntarle, ¿no? Bueno, Sí. ¿Qué bueno, necesidad hay socialmente detrás de eso? A eso voy. me parece que cuando hay algo que está secreto es porque no quiere que se sepa. Ujú. Generalmente, cuando alguien tiene un beneficio por sobre otro, no quiere perderlo. Empezaría por ahí a preguntarme, ¿no? Lo que estamos haciendo acá nosotros, por ejemplo, la información que yo estoy trayendo, las reflexiones que estoy trayendo, son, como decían, para compartir. Yo siempre hablo de picnic, ¿no? Cada uno trae lo que puede. Ujú. Para compartir, porque la idea es mejorar en conjunto, eso es nuestra naturaleza. Y cuando hay instituciones que se enorgullecen, incluso hoy, de ser discretas, pues ya no podemos hablar de secretas, pero sí discretas, yo digo, pero ¿por qué eso es un rasgo de orgullo? ¿Qué hay detrás de eso que no lo podemos saber? No, porque las tradiciones, porque los ritos, no, eso, digamos, es un maquillaje.
Evidentemente, yo creo que han accedido a determinados conocimientos, Ujú. quizá antiguos, quizá más nuevos, y sin ninguna duda pretenden mantener en secreto esa información que evidentemente es lo suficientemente importante como para que ni vos ni yo tengamos acceso a saberla. El resto, sinceramente, de creer que son un grupo de muchachos Filántropos. extrovertidos, filántropos que quieren hacerse el mismo tatuaje en el hombro y ponerse túnicas, bueno, Mm. es una fantasía muy linda, pero no creo que esté muy cercana a la realidad. Bueno, de hecho, si persiguen la filantropía, el bien común y buscan la luz, ilumínennos a todos, abran sus puertas y cuéntenos de qué hablan en las tenidas y qué hay detrás, ¿no? De todo eso. No debería ser ni siquiera discreta. Y mira, y te digo otra cosa, cuando uno estudia la historia de los países latinoamericanos, pero sin duda, pero el Ni del hablar. resto del mundo, digamos, se encuentra con que la mayor parte de los personajes de alto rango pertenecen a ese tipo de instituciones. Esto es historia, nadie puede negarlo, digamos. Y porque se enorgullecen incluso de eso, ni hablar de los astronautas. Entonces, pica un poquito la cabeza, ¿no? Pensar en eso y decir, ¿cómo? ¿No es importante para nosotros, ciudadanos, saber que quienes nos gobiernan pertenecen a instituciones que tienen voluntades filantrópicas y todos los términos que vos quieras usar, pero discretas? Y a mí me hace ruido, a mí me hace mucho ruido, por lo menos me alerta y por lo menos digo, che, no puede ser casualidad. Evidentemente es casi como que es un club al que tenés que pertenecer para llegar a esos lugares, ¿no? Ujú. Bueno, vos mencionabas Latinoamérica y el atravesó varios procesos de colonización, y uno de los procesos fue a través de las logias, ¿cierto? Bueno, todos sabemos, San Martín, O'Higgins, Bolívar, bueno, para quitarle quizá Latinoamérica a la corona española y convertirla en otra cosa, ¿no? Otra servidumbre. Ni hablar, vos fíjate, hay un dato que aporta Jorge Guerra, lo recomiendo para los quienes nos escuchan, tiene un canal de YouTube. Él dice que un indicador muy importante en ese cambio que vos muy bien mencionás, y yo coincido, que es un cambio de paradigma económico, cultural y hasta religioso, Ujú. que se generó a principios del siglo XIX en Latinoamérica, ¿no? Con todas las conquistas, las reconquistas, ¿no? Serían como el avance de San Martín, de O'Higgins, Artigas y todos esos que vos Ujú. bien mencionas. Un indicador muy interesante es ver los años en los que fueron fundados los bancos centrales, ¿no? Ajá. Porque lo que se generó justamente es eso, fue un cambio económico, un modelo económico que era el de la de la potencia en su momento española y vaticana, frente a otro polo de poder, que era la nobleza negra veneciana, que avanzaba en conjunción justamente con su cuartel general, que era Inglaterra, mucho jesuita ahí dando vuelta, mucho conspirador, y fueron implantando bancos centrales que lo que hicieron fue cambiar la lógica del país, ¿no? Muchachos, Ujú. felicitaciones, son independientes, este es su banco central y esta es la deuda que tienen hasta el fin de sus días. Y bueno, el 25 de mayo nos ponemos contentos y el 9 de julio festejamos algo que no sabemos bien qué es, simplemente fue un cambio de mando. Pero eso es un dato importante, si buscan los años de independencia de los países y los años en los que fueron fundados los bancos centrales, se van a llevar una agradable sorpresa. ¿Qué papel juegan los jesuitas en esto? Uf, qué pregunta, Dieguito. Bueno, eso es un dato muy interesante también. Hoy hablaba de analizar quiénes eran las personas a través del poder. Ujú. Vos Y tocaste el Vaticano, pero sí, quizá el Vaticano como el decorado, detrás del cual haya otra fuerza política, económica, social, cultural y así le podemos poner un montón de otros términos. sí, mira, sin dudas, cuando uno analiza textos como La Mónita Secreta, textos Ajá. como El Arte de la Guerra, y digo estos textos porque son textos que se relacionan directamente con el jesuitismo, incluso dicho por ellos mismos, ¿no? Que uno se da cuenta de que es un grupo de poder, por llamarlo de alguna forma, que estuvo presente en los hitos más importantes de la modernidad, sin ninguna duda. Siempre
se encuentra la figura del consejero, ¿no? Esa figura del brujo que está Ujú. detrás del poder. No sé, a mí me gusta mucho El Señor de los Anillos y está la figura de Lengua de Serpiente, que es el que le envenenaba la cabeza al rey Theoden. Lo digo porque seguramente hay un geek del otro lado que sabe de lo que le estoy hablando. Sí. Poner una figura de ficción podría darte un ejemplo concreto, que es el de Steve Bannon, hoy por hoy, que es un jesuita que participó activamente en la campaña de Donald Trump y fue el que generó a través de la empresa SCL, que después se transformó en Quantum, en analítica, no me sale el nombre, bueno, ya se me va a salir, eh, generaron estos puntos que hoy te decía, ¿no? Que se analizaba la sociedad estadounidense. Bueno, ese tipo de pensamiento y ese tipo de estrategias son estrategias jesuitas. Si alguien quiere profundizar en el tema, yo le recomiendo que lea El arte de la guerra, es un libro milenario, y que lea La monita secreta. Incluso hay un análisis que presentamos hace relativamente poco en el canal de Iru, donde yo un poco hablaba de estos temas. Para el que le interesa, es muy interesante. Es el poder atrás del poder. Es el que habla en las sombras, es el que aconseja, es el que no figura pero toma decisiones, es el que hace el casting, es el que elige. Y se pueden rastrear momentos concretos de la historia donde aparecen figuras con nombre y apellido. Uno de los casos más emblemáticos es el caso de John Dee en la corona inglesa, en la época de Enrique VIII, justito antes, ¿no?, de que se diera esta conquista de América, donde un jesuita le implanta al rey Enrique VIII un cebo sexual que fue Ana Bolena, que Ana Bolena representaba la corona de Aragón. Había que fraccionar justamente ese polo que representaba la corona española con la corona inglesa, y lo logra. Y a partir de ahí el protestantismo, y a partir de ahí muchísimas otras cosas más que sucedieron. Es decir, cuando uno empieza a tirar de ese hilo, y uno no lo inventa, está ahí, lo puede analizar cualquiera, pero no es interesante para la academia estudiarlo. Yo te confieso algo, Diego, en 5 o 6 años de carrera, jamás toqué este tema. Digamos, uno se empieza a formar con las herramientas que le da la academia, que son muy, muy interesantes, pero se da cuenta que hay información que está en el tapete, pero no tuvo ni siquiera un pequeño acceso. Y eso también es interesante de pensar el porqué. Genial. ¿En qué estás con tierra plana, geocentría, ¿no? Con esta filosofía, esta manera de vernos y encontrarnos también en otro ámbito, en otro campo? ¿En qué estás con eso? Mira, estoy en esto. Y siempre intento acercar al picnic algún tipo de Ujú. análisis de este calibre de lo que estamos hablando, de este tipo de temas, de este tipo de reflexiones, pero con un objetivo concreto, con el objetivo concreto de brindarle a quien quiera herramientas analíticas, así como uno tiene un martillo, un destornillador, bueno, una pinza, siempre es importante, siempre es importante. Porque si no, si tenemos una sola herramienta, un día vamos a querer sacar un clavo de la pared y lo vamos a sacar a martillazo. Entonces, por lo menos desde mi lugar intento compartir, sin ningún tipo de voluntad que no sea ese, de compartir con quien quiera y con quien le sea útil, herramientas analíticas que vienen, por supuesto, de las ciencias sociales, que tienen una metodología, es decir, que tienen cierta rigurosidad, y que la pongan a disposición de su bienestar espiritual, mental, intelectual, físico incluso, Ujú. psicológico. Así que me parece absolutamente extraordinario todo lo que tiene que ver con la Tierra plana, está de más decirlo. Me parece que, como dice mi amigo Dani Márquez, es un pivot, ¿no? Es como un lugar donde uno se para tocar diferentes temas. Seguro, Como te muy decía hoy, acertado. como te decía hoy con el tema de la identidad, si vos no sabés dónde vivís, no sabés quién sos. Entonces, yo creo que es importante hermanarnos con el lugar donde vinimos, y desde ese lado hay muchísima información y muy rica para analizar. Bueno, Iru nos decía, ¿no? Así como un titular, ahora los que tienen que demostrar son ellos. Un poco sí, un poco se ha invertido la carga de la prueba, un poco
hemos aceptado ciegamente muchísimas cosas y hoy por hoy, con la tecnología que tenemos y con la potencia que tenemos, potencia me refiero en el sentido más rico de la palabra, de potencial, podemos tranquilamente, sin tener miedo a nada ni a nadie, discutir muchísimas cosas que nos tienen que explicar clarísimamente. Mirá, como te decía, en el análisis que hicimos con Iru de la entrevista con la doctora Verdugina, yo dije, por favor, si alguien tiene algún contrapunto en lo que refiere a la metodología utilizada, al marco teórico utilizado, cuestiones que son de la ciencia más rigurosa, Diego, por favor les pido que me lo hagan saber, nada. O sea, sí, por supuesto estaban los, como se dice, los haters, ¿no? Como se dice hoy, Sí. los que insultan por insultar. Pero hacemos preguntas y no tenemos respuestas. Y no tenemos respuestas en muchísimas cosas. Entonces, hasta que eso no aparezca, nosotros seguiremos haciendo preguntas que incomodan, pero estamos en nuestro derecho. Y es muy valioso. Rafa, te agradezco profundamente. Espero que pronto podamos sentarnos a conversar cara a cara, que también es muy agradable, junto con Iru. Yo, bueno, a través de aquella serie que te acordás cómo fue, también no tenía ese formato al comienzo. Bueno, terminó siendo una serie y a mí me puso muy contento. Sobre todo, poder empezar a generar preguntas. Y lo he notado en personas que me circundan, ¿cierto? Preguntas. Con la pregunta simplemente es como dice Guillermo Wood, el derecho a la duda, el derecho a dudar, a repreguntarse, hoy vos también lo comentabas. Eso para mí es fascinante y está muy bueno. Y esas herramientas de las que vos hablás, tenés muchas, claramente, y está bueno que las compartas. Así que te agradezco ese altruismo también. Es muy valorable en estos tiempos sobre todo. Bueno, creo yo que es la única forma, por lo menos, de vivir. No sé vivir de otra manera, en general, me parece que somos eso. Nadie lo pudo haber dicho mejor que los queridos Varela. Somos simbiontes y estamos para hacernos bien los unos a los otros, por más que no quieran. Y aprovecho también para agradecerte por la entrevista, por esta posibilidad de hablar y felicitarte por el documental de Tierra Plana, que creo que quedó impecable, creo que dio que hablar y fue un honor haber participado, haber sido parte de ese proyecto. Así que te agradezco muchísimo el espacio también. Cuando quieras, estoy a disposición. Al contrario. Bueno, muchísimas gracias Rafa de nuevo. Te mando un abrazo grande. Hasta luego, un abrazo. Adiós.